Muy buenos días a todos y quiero agradecer la invitación a este interesante e importante foro sobre la reducción de la vulnerabilidad e infraurbanización en los barrios. Mi ponencia, como ya se anunció, es la habilitación física de barrios. Y me voy a referir, no sé por qué ahora aquí no quiere cambiar, pero vamos a ver si por aquí se mueve, para poder mover las otras láminas, debe ser. Me voy a referir a estos tres aspectos: la habilitación física de barrios y la reducción de la vulnerabilidad, las experiencias venezolanas, propiamente dicho, y una mención sobre la metodología de la habilitación de barrios. Cuando hablamos, yo creo que es porque no puedo quitar esto, cuando hablamos del primer punto de la habilitación de barrios, quiero mencionar que en el mundo los asentamientos precarios y dentro de ellos los barrios es la forma de crecimiento más acelerada de todos los asentamientos de vivienda. Y propiamente los barrios, se estima que para el año 2035 habrá 2.000 millones de personas habitando en barrios, lo cual se puede decir que no es un problema marginal, es un problema muy importante en todo lo que tiene que ver con el qué hacer sobre esos trabajos. Y tenemos que revertir esa forma tradicional de planificación de, prácticamente no solo ir a la saga de los asentamientos formales, sino de que no ocuparse de los barrios como tal. Hay que fijarse en la corriente principal. ¿Cuál es la corriente principal? La corriente principal es que los barrios los construyeron la misma gente. Entonces, la participación de los ciudadanos es vital en todo esto. Y si por un lado se afirma que el 51% de nuestra población habita en terrenos que fueron de invasión, sin planificación y sin proyecto, estamos diciendo que la mayor parte de nuestra población en el país habita en este tipo de asentamientos. Por lo tanto, es muy importante tener que ver, que me pasé demasiado porque no puedo, no sé por qué no puedo darle a la flechita del lado derecho, que era donde yo le daba, pero estoy tratando de improvisar aquí algo para poderlo pasar cómodamente. Sé porque a lo mejor Domingo me puede ayudar, ahora sí. Voy a referirme entonces a que la habilitación de barrios tiene más de 30 años, como lo dijo el profesor Silento en su intervención, en el país, desde que se inició. Y se puede decir que es la mayor contribución que se hace para impedir este caos urbano que se da con la situación de los barrios y no ocuparse de ellos. Gran parte de los venezolanos habitan en condiciones infrahumanas. Y esto, como dijimos antes, es la mayor parte de las personas que habitan en el país, decimos infrahumanas, subdotados, porque si no tienen urbanismo, si no tienen condiciones de vida habitables, y tienen esa precariedad inclusive para acceder a sus viviendas, aparte de las amenazas que tiene que tratarse ahora, porque es el mayor peligro que tienen, constituye la mayor parte de la conformación de nuestras ciudades por esa vía. Y vamos a definir habilitación de barrios. Cuando se habla de que la ausencia en las técnicas de planificación urbana, de urbanismo, de ingeniería, de arquitectura, y también las ciencias sociales, porque han tenido ausencia en estos campos, deben superarse. Y se superan con obras físicas. La integración de los barrios con el resto de la estructura urbana, que contempla obras mayores de prevención de riesgo, entre otros. Eso es la zona de barrios incorporada con obras de estructura, cloacas, acueductos, drenaje a la ciudad, porque hay que hacer, la ciudad es un todo. Y el otro es vencer las carencias internas dentro de la propia zona de barrios, que es el equivalente a una urbanización, y que va desde la prevención de riesgos geológicos e hidráulicos hasta el microrecuadre de parcelas individuales, lo que tiene que ver con mejora, ampliación, todo lo pequeño ya particular. Todo esto tiene que ver con la construcción, tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con el diseño, tiene que ver con el medio ambiente construido, que es importante definir y producir para mejorar la situación de los barrios. Por supuesto, hasta con concursos para
seleccionar a los mejores profesionales. Y este es el contenido constructivo de la habilitación. Vamos a la superación de las obras sociales, el empoderamiento de las comunidades, las ciudades y todo lo que tiene que ver con los habitantes, en el sentido de que se le delegan los recursos por parte del Estado, se convierten en cuentantes de esos dineros y tienen contratos llave en mano para poder llevar adelante esos procesos. Eso es indispensable, porque de eso se trata. Es la forma más avanzada de participación, es poder al pueblo, es una forma de realmente ser los dirigentes de su proceso con las mejores asesorías que se puedan dar para llevar adelante los procesos y para tener los mejores proyectos. Este es el contenido político, social y ciudadano de la habilitación de barrios. Pero aquí hay algo muy importante. Ambos contenidos tienen que ir emparejados. No se puede trabajar en uno sin el otro. La participación ciudadana para esto de habilitar un barrio es tan importante como el gran para llevarlo adelante. Y si se trata de proyectos a largo alcance para un país, bueno, las tecnologías más avanzadas hay que ponerlas en práctica de la gente que más necesita, y si no las hay, inventarlas, porque de eso es que podemos hablar para un proyecto de esta naturaleza. Aquí me voy a referir a lo que tan claramente se pudo precisar en los objetivos de este interesante foro, con todo lo que tiene que ver la mitigación de la vulnerabilidad, las acciones que hay que tomar, mencionando unas entre otras, pero todas tienen que ver con el programa de habilitación de barrios. Por eso que es interesante hacer la unión de las dos cosas. La dotación de servicios públicos, agua, electricidad y todo lo que tiene que ver con gas, etcétera. Por supuesto que forma parte de los proyectos de habilitación, porque las infraestructuras, todo lo que tiene que ver con la dotación y el servicio de la gente, es parte de ese proyecto para decir que un barrio va perfilando a condiciones de urbanización. El equipamiento urbano, educación, seguridad, salud, recreación, por supuesto, porque son los equipamientos, las construcciones que hay que llevar adelante para habilitar una zona. Y los problemas de accesibilidad y movilidad en los barrios es uno de los puntos centrales. Se comienzan los proyectos con el trazado urbano y las particularidades es que los terrenos, los barrios en pendiente, tipo Caracas, tipo los Andes, algunas zonas de Barcelona, Puerto La Cruz, tienen más bien poquísima vialidad y exceso de vialidad peatonal. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Dotar de vías, porque tiene que permitirse la circulación para problemas de desastre y para problemas de acondicionamiento humano de la gente y vivir mejor. Y las vías peatonales, que son realmente marañas de redes, hay que jerarquizarlas en zonas, veredas públicas y veredas, vías de acceso, que son las que permiten crear los condominios, que un conjunto de viviendas de 20 familias o más, pero que permite que sea solamente esa vía llegando allá. Eso todo facilita y ayuda a la reducción de riesgo y mitigación de la vulnerabilidad, porque, bueno, se puede circular. Adecuación de espacio para atención de emergencia. Esto tiene que ver con los casos de los damnificados, los casos de atención de situaciones de desastre que mencionaba el profesor Silento, que forman parte de los programas de habilitación porque hay que dotarlos de estos espacios. Y la problemática de los hogares catalogados como de alto riesgo, con las opciones de reubicación, no solo forman parte, sino que cuando uno habla de viviendas de sustitución en el programa de habilitación, es tan importante como cualquiera de los que he mencionado anteriormente. Hay que ocuparse de ello. ¿Y qué significa? Los que están en riesgo hay que llevarlos a las zonas más cercanas de donde viven para no chocar tanto con la forma de vivir de la gente, y las condiciones tienen que ser iguales o mejores de la vivienda que tuvo. Eso está contemplado en lo que tiene que ver con la habilitación de barrio. Ahora me voy a mencionar aquí los cuatro aspectos centrales para concluir con la habilitación. Es una intervención estructural de las condiciones precarias en los barrios, porque no se trata de un maquillaje, de un embellecimiento. Se trata de entrar en la estructura del barrio, hacer un buen proyecto y
poderle mejorar las condiciones de urbanización. Lo que se ha hecho siempre es esos remienditos, montar una casita comunal por aquí o una casota, no importa la importancia, pero eso no es habilitar el barrio o dotar de unos pedazos de tubo el antiguo INOS, Hidrocapital, y así ha sido la secuencia de mejorar los barrios durante años en nuestro país. Solo puede realizarse una política de Estado que sea continua, 15 a 20 años, porque se necesita la conjunción de un conjunto de recursos que fluyan permanentemente y que estén montados sobre ellos. Claro que se pueden hacer casos aislados muy exitosos, como los hay en el mundo en varios sitios, pero con una política de Estado a nivel nacional, sobre todo en el caso nuestro, cuando trabajaste en los 24 estados, se necesita como tal. Solo puede llevarse a cabo por organizaciones comunitarias autogestionarias, y lo teníamos en otro color porque es realmente el pilar de todo este trabajo. Es que uno se pone a ver, si estás habilitando zonas y están ocupadas, por supuesto que tiene que participar la gente, si es que forma parte de ello. Y por otro lado, la escala es tan grande, estamos hablando del 51% de nuestra población que habita en barrios, que es imposible pensar que con 3 proyectos en una alcaldía, 10 en otro, se va a poder llevar a cabo. Es el empuje de la gente el que tiene que llevarlo adelante, y esa es la corriente principal. Y bueno, indispensables los recursos técnicos de avanzada, como se dijo antes, que también hay que llevarlos adelante. Y me voy a mencionar las experiencias venezolanas. Cuando estamos hablando de las experiencias venezolanas, aquí no se habló de casos teóricos, que trabajamos muy bien desde la academia porque ahí arrancó, sino que se implementó, se ejecutó, se hicieron múltiples proyectos en todo el país y que permite realmente poder tener productos concretos de todo este proceso, en campo, en acción. Este es uno de ellos, el Plan Sectorial de los Barrios de Caracas, un ejemplo que estoy hablando del siglo pasado, 92-94, que también lo mencionó el profesor Silento, con Mindur. Desde la academia, un proyecto de investigación financiado parcialmente por Mindur, pero nos permitió acometer todas las necesidades del conjunto de barrios de Caracas con la definición de barrio y no barrio y con las condiciones y niveles de urbanización para saber hasta dónde habilita y los programas de actuaciones urbanísticas para tener los proyectos que hay que hacer. No sé si en alguna otra parte del mundo hay estos programas ya completos por ciudad, pero muy útiles son. Lo hicimos para Barcelona, Puerto La Cruz, y también lo trabajamos cuando dirigimos el CONAVI en el 99-2000 para 12 ciudades del país: Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Maracaibo, etc. Y bueno, llevan a que se pueda realmente contar todas estas ciudades con trabajo de esa naturaleza. Como este foro es sobre todo lo de vulnerabilidad y mitigación de riesgo, aquí solo del plan toco 2 aspectos centrales: los riesgos hidráulicos, que se contempló para la totalidad de la ciudad de Caracas, con eminentes especialistas, estudio de las subcuencas hidrográficas de influencia directa y aportes de agua de lluvia, esbozos proyectuales de las experticias que salen de todo eso para obras mayores de drenaje en cada zona, y lo mismo de ellos insertados con la ciudad, de manera que se tiene un panorama de lo que es las aguas, de todo lo que es los drenajes de la ciudad, que vaya si no es importante en un momento como este, con la cantidad de inundaciones que ha habido, y bueno, y contamos en Caracas con todo esto. Ahora sí me voy aquí tenemos el eminente especialista, ingeniero geotécnico, mi estimado amigo Daniel Salcedo, que no solo hizo un trabajo maravilloso en todos los barrios de Caracas, sino que se empeñó en todo este proceso junto con nosotros y presentó las cosas de mayor calidad profesional que se puede dar. Yo modestamente voy solamente a mencionar una pequeña síntesis de que el estudio fotogeológico de los procesos geodinámicos es indispensable para todo esto y la prevención de riesgos, con la clasificación de terreno por estado de alerta en las UDU y estado de detalle para las UPF. Cuando digo UDU es el equivalente a una urbanización, y cuando hablo de las UPF es el conjunto de varias zonas continuas de barrios, los proyectos en esa zona. Por otro lado, la información cartografiada en
plano de geología general y plano de clasificación de pendientes que lleva al plano de zonificación de riesgos geológicos, altos, medios y bajos, que ese documento es indispensable para el ordenamiento de material de alerta y es fundamental para los programas de habilitación de barrios. Eso es una pieza clave y eso se tiene, la gran ventaja para toda Caracas. Estos son escalas más bajas, pero para ver hasta dónde se llegó, lo voy a hacer bastante rápido, y que permiten, cuando lo vemos, estas letras ilegibles, es la cantidad de proyectos, ojo de agua, la cantidad de proyectos que hubo que hacer para poder acometer la habilitación de toda esta zona. Y con un empoderamiento comunitario muy, muy importante que permite que, estos barrios pudieran habilitarse. Aquí es el mismo ejemplo que puso el profesor Silento, que uno de ellos que es San Blas, pero cuando uno ve esto son ya los trazados viales. Claro que esto aminora los problemas de vulnerabilidad cuando hay la habilitación de barrios. Estos van unidos los dos, mitigación con esto, porque prácticamente el objetivo, aparte de darle calidad a la gente y superar sus condiciones de vida, es evitar todos estos riesgos. Aquí está todo definido y montado como un trabajo indispensable para la vulnerabilidad en las zonas de barrio. Pero ahora me voy a referir posiblemente lo más importante dentro de los experimentos, las experiencias que se hicieron, que fue como política de Estado en el 99-2000 y en el 2005, porque allí sí es verdad que el Estado montó los recursos y vaya si fue ley, que fue práctica masiva en barrios en esos dos momentos, para poder llevar en el año 99-2000 a 247 zonas de barrios en los 24 estados, que abarca 1.800.000 personas aproximadamente. Esto se inició con proyectos, en algunos casos con obras, lamentablemente lo abortaron, y en el caso del 2005, con el ministerio, se llegó a 300 zonas, pero 157 zonas de ellas con planes detallados de obra, y eso fue en cada sector, y con organizaciones comunitarias debidamente registradas. Y cuando uno dice debidamente registradas, es en registros formales. Eso abarca 3 millones. Pero quizás lo más importante es que se cuente con una ley de vivienda, porque es la integración de ellos con la ciudad y es la superación de sus deficiencias internas. Eso está todo en artículos de esa ley que se aprobó. Y el empoderamiento de las comunidades también está. Entonces uno dice, si en el año 87 estábamos tan eufóricos por la ley de ordenamiento urbanístico, porque se mencionaba en un parrafito el mejoramiento de los barrios, aquí hay una ley específica para todo esto. Entonces, claro que estos son de los apoyos que hay que tener para decir sí, se pueden habilitar los barrios. Hay fondos de programas no recuperables, porque así son esos fondos, y posiblemente esto tuvo todo este éxito porque contó con profesionales sumamente talentosos y personas de las comunidades, realmente unos empoderados y capacitados de verdad. Este conjunto de medidas califican la experiencia venezolana, fue única en el mundo cuando se hizo todo este trabajo. Se llegó a tener realmente una fuerza que permitió, para seguir con esto, que permitió llevar el trabajo a cosas concretas. Cuando abortan lo de Ojo de Agua, nosotros pensamos que, nos sacan y ya, pero los fondos que tenían se los quitaron a la gente, para que nos demos una idea hasta dónde se llegó con este problema. Ahora, de todo este empoderamiento comunitario que se ha venido trabajando, de este trabajo de obras, de proyectos en todo el país, con todas estas experiencias en 30 años, claro que queda la transferencia de la cuestión académica, cursos, foros como este, donde esto se trabaja, posgrado, inclusive materia. En la central se está dando ahorita una materia de habilitación de barrio. Esto es bien, bien importante. Pero nos dedicamos a la tarea de ir conformando una metodología de que compensó el plan sectorial. Cuando digo nos dedicamos, aquí voy a mencionar con mucha tristeza la no presencia de Federico Villanueva con nosotros, que fue autor, organizador, realmente promotor de todo este trabajo. Pero llegamos a montar una metodología que la estamos denominando, ya el libro está prácticamente por
diagramación y publicación, la habilitación física de barrios, principios, historia y metodología. Es un libro que puede permitir el conocimiento, la adaptación y la utilización potencial de la metodología venezolana en cualquier ciudad de países que presenten grandes problemas sobre los barrios. Muchas gracias.